Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos a Israel a Diario. Y no dije un día más porque sé que no están acostumbrados a verme los domingos. Habitualmente no tenemos este encuentro, pero este es un fin de semana especial. Entre Año Nuevo, Rosh Hashanah, y el Día del Perdón, Yom Kippur, entre el discurso del primer ministro Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU y su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mañana en Washington, y al mismo tiempo el reclamo por la liberación de los rehenes, que por supuesto no cesa, y los combates de las fuerzas de defensa de Israel en la ciudad de Gaza, que tampoco cesan y que este fin de semana se hicieron sentir, no solo se escucharon, se hicieron sentir, al menos en el sur de Israel. Por eso, este informe especial para ver qué nos dicen los diarios sobre este tema, lo que va a suceder mañana en Washington. ¿Qué nos dicen hoy los diarios y otros medios aquí en Israel? Hoy, domingo 28 de septiembre, 6 del mes de Tishrei, cuando llevamos 723 días de guerra y todavía hay 48 rehenes allí en el infierno de Hamás en la Franja de Gaza. Comencemos entonces con la primera plana del diario Yediot Aharonot. Hay 3 imágenes del primer ministro Netanyahu durante el discurso que pronunció, como decía, en la tarde del viernes en la Asamblea General de la ONU, pero el titular se refiere a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump y dice: el plan de los 21 puntos, acuerdos y desacuerdos. La bajada explica: después de su discurso en la ONU y antes del encuentro con Trump, Netanyahu definirá su postura respecto de la fórmula que propone el presidente de Estados Unidos para un acuerdo de liberación de los rehenes y fin de la guerra. Y citan una fuente que conoce los detalles, abro comillas: la mayoría de los componentes de la propuesta son aceptables para Israel, pero el primer ministro solicita corregir algunos puntos. También el diario Ma'ariv abre su edición destacando el mismo tema. La imagen en este caso es de Donald Trump y las protestas, el reclamo por la liberación de los rehenes y los pedidos que se dirigen casi exclusivamente a él, al presidente de Estados Unidos. Protestas que también este fin de semana fueron multitudinarias. El titular dice sencillamente el plan regional de Trump. Y la bajada amplía. ¿Y por qué dice el plan regional? Porque en realidad este plan de Trump no solamente se limita al final de la guerra y la liberación de los rehenes, sino que va un paso más allá a lo que ya se conoce como el día después. Decía que la bajada amplía. Dice: mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al primer ministro Netanyahu en la Casa Blanca y le presentará el plan de los 21 puntos, que no solamente abarca el final de la guerra y la liberación de los rehenes, sino también la intención de establecer principios y acuerdos básicos para implementar la solución de 2 estados. Trump también aclaró que no permitirá que Israel anexe Judea y Samaria. Fuertes reacciones en la derecha. El ministro Itamar Ben-Gvir, continúa el diario, ya comenzó a presionar, abro comillas porque lo citan: Netanyahu no tiene potestad para finalizar la guerra. Y vamos a desglosar todos estos temas que adelantaban estas 2 tapas de diarios y por supuesto a ponerlos en contexto. Comencemos con el plan de Trump, que como sabemos y como veníamos informando ya desde la semana pasada, tiene estos 21 puntos que fueron presentados por Trump en la reunión que mantuvo con los líderes de países árabes y musulmanes la semana pasada en Nueva York. El contenido de este plan no fue publicado, pero con el correr de los días e incluso de las horas se van filtrando cada vez más detalles y, como suele suceder, distintas versiones.
Los diarios y otros medios aquí en Israel destacaron en la mañana de hoy este informe del diario estadounidense The Washington Post que estamos viendo, que dice que estos principios en los que se va a basar el plan de Trump incluyen el fin de la guerra inmediato y que en un lapso de 48 horas a partir del momento en que se firme el acuerdo serán liberados los 20 rehenes que están con vida. El reporte también indica que a cambio de la liberación de los secuestrados, Israel deberá liberar a 250 terroristas palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes que fueron arrestados después del 7 de octubre de 2023, por supuesto. Además, todas las armas de ofensiva de Hamás serán destruidas y los líderes de la organización que se comprometan a respetar la paz y convivencia con Israel recibirán inmunidad, deberán entregar las armas a una fuerza árabe y podrán salir de la Franja de Gaza, exiliarse donde quieran o donde puedan. En Gaza habrá un gobierno provisional, por supuesto sin Hamás, y este punto de la propuesta dice que el mando de la Franja de Gaza sería asumido por, esto entre comillas, palestinos cualificados y expertos internacionales con apoyo y supervisión de un organismo internacional que establecerá Estados Unidos. Según el Washington Post, algunos países árabes ya aceptaron esta parte de la propuesta. Mientras tanto, la autoridad palestina debe hacer reformas internas hasta que se determine que es capaz de tomar el control de Gaza en algún momento. Tal como habíamos adelantado, el plan también dice que se desplegará una fuerza internacional y para conformar esa fuerza, Estados Unidos trabajará con aliados árabes e internacionales. Según el Washington Post, ya hay conversaciones de Estados Unidos con países árabes, pero todavía no hay nada cerrado. ¿Y qué sucederá con Tzal, las fuerzas de defensa de Israel? Entregarán gradualmente los territorios que tomaron en Gaza hasta que las fuerzas se retiren por completo, con la excepción de, comillas, una presencia periférica que no está definida ni detallada en el documento. El diario Ma'ariv agrega otros puntos de esta propuesta que se dieron a conocer en las últimas horas. No habrá emigración forzada de habitantes de la Franja de Gaza. Una coalición internacional reconstruirá la franja en un lapso de 5 años. Se cerrará la Fundación Humanitaria para Gaza y la ayuda humanitaria se canalizará a través de la ONU y otros organismos internacionales. Y también Israel se compromete a no volver a atacar al país mediador, Qatar. Por último, según informó hoy Kan, la radio pública israelí, la propuesta de Trump establece que Israel podrá volver a combatir si se viola su soberanía desde la Franja de Gaza. Y fuentes citadas hoy, sigo en el diario Ma'ariv, indican que los estadounidenses están ejerciendo muchísima presión y esperan una aceptación rápida de Netanyahu, pero agregan lo siguiente: es difícil evaluar si jamás va a aceptar la propuesta, especialmente porque incluye el desarme de la organización y su exclusión del gobierno de la Franja de Gaza, tanto civil como militar. Los medios aquí en Israel informaron que el primer ministro Netanyahu mantuvo 2 reuniones extensas de muchas horas con el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, su yerno y ex asesor. Estos encuentros se hicieron en el hotel donde se aloja Netanyahu, lejos de las cámaras y de los periodistas. Y hay analistas que dicen o que interpretan que esta intervención de Jared Kushner es una señal de la seriedad con que esto se está llevando adelante, de la intención de la Casa Blanca de llegar al fondo de este asunto y
terminar con la guerra. De acuerdo con el diario Maariv, Witkoff y Kushner se reunieron con Netanyahu para discutir esta propuesta de 21 puntos a modo de preparación para la reunión del primer ministro con Trump, dice textualmente el diario. Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, informó que Netanyahu hará declaraciones, reaccionará a la propuesta estadounidense solo después de su encuentro de mañana con Trump a las 6 de la tarde, hora de Israel. Allí destacaron que el plan de Trump incluye una participación directa y fundamental de países árabes y también de la autoridad palestina, si bien no a corto plazo, pero de todas maneras esto es algo a lo cual Israel se opuso durante todo este tiempo y el primer ministro Netanyahu lo dijo y en más de una ocasión. Además, en la propuesta se menciona la solución de dos estados, o sea, el establecimiento de un Estado palestino, no ahora, sino al final de este proceso. La discusión ya comenzó y algunos ministros aquí en Israel dicen que el Estado palestino implica un peligro existencial para Israel y otros dicen que no hay más remedio, que hay que aceptarlo, hay que aceptar la propuesta de Trump con este inciso incluido porque es prácticamente el último aliado que nos queda. Y estos son algunos de los puntos por los cuales el ala de extrema derecha, y no solamente, también algunos funcionarios y ministros dentro del Likud, presionan a Netanyahu para que no acepte este plan, al menos no en su totalidad. También por el tema de la anexión, principalmente los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich exigen a Netanyahu que no renuncie a anexar territorios de Judea y Samaria a cambio de este acuerdo con Hamás que propone Trump. O sea, si usted quiere que nosotros aceptemos su plan, denos luz verde para que podamos proceder a la anexión. Sobre este punto en particular, Trump fue más que claro este fin de semana. Vamos a verlo. I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this directly? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? No voy a permitir que Israel anexe la margen occidental, dijo Trump. No lo voy a permitir. Eso no va a suceder. Un periodista le pregunta si habló con el primer ministro Netanyahu y Trump responde, sí, pero no voy a permitirlo, haya hablado o no con él, que lo hice, o sea, hablé, pero no voy a permitir que Israel anexe la margen occidental, que es la traducción de como él lo dice en inglés, West Bank. Ya fue suficiente. Es hora de que esto termine. Algunos analistas en Israel plantearon la posibilidad de que Trump y Netanyahu estén coordinados en esto, o sea, en presentar una imagen de máxima presión de Estados Unidos a Israel y que Netanyahu pueda decirle a sus ministros, al ala de extrema derecha y a todos aquellos que lo presionan, ¿qué puedo hacer yo si Donald Trump, nuestro único y último aliado, me lo está exigiendo y abiertamente? Trump dijo que no lo va a permitir, no nos queda más remedio que aceptarlo. Y las presiones no se terminan ahí. Netanyahu también se reunió en Nueva York con el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed, y la reunión se celebró a puertas cerradas y sin gran publicidad. Sin embargo, fuentes oficiales de Emiratos se ocuparon de hacer saber a los medios que bin Zayed le insistió a Netanyahu en la urgente necesidad de un cese de fuego, de ayuda humanitaria y, abro comillas, advirtió contra las medidas unilaterales de anexión o expansión del control israelí que socavarían la estabilidad regional y dañarían la confianza que condujo a los acuerdos de normalización. O sea, en muchos medios recordaron este fin de semana que no hace mucho tiempo desde Emiratos advirtieron también en forma oficial
que una anexión sería para ellos cruzar una línea roja que pondría fin a la visión de integración regional. ¿Qué quieren decir con todo esto? Que pondría en peligro los acuerdos de Abraham, que esto es algo que no pueden aceptar, como no lo hicieron cuando se firmaron estos acuerdos. Quien también lo dijo con toda claridad este fin de semana fue el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, cuando le preguntaron cómo fue la reunión que mantuvieron los países árabes y musulmanes con Donald Trump. So what I can say about the meeting with President Trump, which I think was a very important meeting, is that the Arab and Muslim countries made very clear to the President the danger of annexation of any type in the West Bank and the risk that poses not just to the potential. En cuanto a la reunión con el presidente Trump, que considero muy importante, puedo decir que los países árabes y musulmanes le dejaron muy claro al presidente el peligro que representa cualquier tipo de anexión en Cisjordania, en sus palabras, así como el riesgo que esto supone no solo para las perspectivas de paz en Gaza, sino para cualquier paz duradera en general. Estoy convencido de que el presidente Trump comprendió la postura de los países árabes y musulmanes. Creo que el presidente y Estados Unidos son plenamente conscientes de los riesgos y peligros que conlleva la anexión. Lo dijo, lo repitió y lo volvió a decir por si a alguien no le había quedado claro, y además en un tono bastante amenazante. El presidente entendió el mensaje. Y el mensaje de Trump parece ser la respuesta a esto. Quédense tranquilos, no lo voy a permitir. Siguiente imagen, las presiones no se terminan ahí, como dije hace un instante, y efectivamente anoche el Consejo de Asentamientos Judíos de Judea y Samaria decidió enviar lo que calificaron de delegación de emergencia a Nueva York, y en esta delegación hay intendentes, jefes de consejos regionales y de asentamientos para reunirse con el primer ministro Netanyahu antes de su encuentro con Trump. La idea es, por supuesto, presionarlo, convencerlo para que se plante frente a Trump. El jefe del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, que en los últimos meses lidera la campaña por la anexión, dijo que Netanyahu debe decirle a Trump: no queremos llegar a otra vez a un 7 de octubre, voy a anexar y punto. Y claro, mientras tanto, aquí todo sigue adelante. Habrá que esperar a ver qué sucede mañana cuando Trump y Netanyahu se reúnan y definan el futuro de los rehenes, de la guerra, de Israel y de la Franja de Gaza. Hay quienes dicen que esta vez sí, que Donald Trump, que una vez más transmite optimismo y seguridad, esta vez sí logrará lo que más de una vez, dos, y yo diría que más también, prometió y aseguró que estaba a punto de suceder. Pero, o sea, el fin de la guerra y sobre todo la liberación de los rehenes. Los familiares de los secuestrados en distintas entrevistas dicen que tienen miedo de sentirse mínimamente optimistas, de hacerse ilusiones otra vez, porque después la caída, el golpe es muy muy fuerte. Y al mismo tiempo, este fin de semana subieron el tono del reclamo y aseguran que seguirán al primer ministro a todas partes, a todas horas. Allí los veíamos protestando este fin de semana en Nueva York, hasta que acepte algún acuerdo que permita la liberación de sus seres queridos y que a casi 2 años de la masacre del 7 de octubre los traiga de vuelta a casa. Bien, hasta aquí este encuentro especial de hoy. Gracias por haber estado con nosotros una vez más y los invito también hoy a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a hacerse amigos de Israel a Diario haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.